Y bueno, yo quiero compartirle con usted esta mañana un tema que es muy trillado, que a veces es muy conocido, entendido por todos, pero a la vez también es muy mal interpretado, muy mal usado, muy mal abusado y muy desconocido también para muchos. Diga conmigo el tema de esta mañana, la voluntad de Dios. Todo el mundo sabemos la voluntad de Dios. Amén. La verdad es que la mayoría de los cristianos inclusive desconocemos la voluntad de Dios. Sabemos algunas generalidades de la voluntad de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Parte de la Biblia también dice que la voluntad de Dios es que nosotros, sus hijos, lo sirvamos y le adoremos. Amén. La voluntad de Dios es que la gente pueda conocer a Cristo como su Señor, su Salvador. La voluntad de Dios es que usted y yo nos congreguemos. La voluntad de Dios es un montonal de cosas. Son generalidades acerca de la voluntad de Dios. Y precisamente por eso, algunas veces muchos de nosotros desconocemos también la voluntad de Dios. Por ejemplo, algunos de nosotros no sabemos ¿qué es la voluntad de Dios específicamente para nuestra vida? Creemos que Dios quiere que nosotros podamos ser prósperos en el trabajo, en el negocio, en la familia, etc. Pero esa es una generalidad de la voluntad de Dios. Pero usted es un ser humano único. No hay otro ser humano como usted en todo el mundo. No ha habido otro ser humano como usted en todo el mundo. Es más, déjeme se lo digo de esta manera, no tiene usted un alma gemela en todo el mundo. El doctor David Ormachá compartía este fin de semana con los jóvenes acerca del noviazgo cristiano y decía esa realidad, no hay un alma gemela para nadie, porque todos somos exactamente diferentes, distintos. Lo interesante en esa cuestión de las relaciones es que uno pueda desarrollar y pueda acoplarse a otra persona. Pero usted es un ser único. Así que dele gracias a Dios por eso que es usted. Yo sé que a algunos, por ejemplo, no les gusta la nariz que tiene. Mire, no hay otra como la suya. Amén. Es única. Somos seres completamente diferentes unos de otros. Somos personas únicas. No hay clones. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque como personas únicas, Dios se tomó mucho tiempo para formarle, para hacerle, para crearle. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, usted ya estaba en los planes de Dios. ¿Y usted cree que vino para solamente ocupar un tiempo y un espacio? No. Allá afuera la filosofía del mundo dice que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Qué vano es eso. Usted como un ser único tiene un propósito, tiene una razón, tiene un porqué dentro del plan de Dios. ¿Sabe usted cuál es ese papel que usted juega dentro del plan de Dios? A eso me refiero cuando digo que muchas personas desconocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y bueno, yo no le voy a decir cuál es la voluntad de Dios para su vida. Yo quiero darle algunas características de estos versículos que nos habla acerca de la voluntad de Dios. Y hablando de la voluntad de Dios, alguien dijo en cierta ocasión que Dios no nos manda que entendamos su voluntad, sino que la obedezcamos aunque nos parezca poco razonable. Amén. Dentro de estas palabras hay cosas muy interesantes. Mire, entender la voluntad de Dios ya es bien complejo.
¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay una diferencia bien grande entre los pensamientos de Dios y los pensamientos suyos y míos. Dice la Escritura que así como hay una diferencia, una distancia entre la tierra y el cielo, hay una distancia entre los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos. Amén. La mente de usted y mía son finitas. La mente de Dios es infinita. No la vamos a poder comprender en su totalidad. El problema que tenemos muchos cristianos es que siempre estamos buscando el entender la voluntad de Dios que no vamos a entender aquí, la vamos a entender allá. Cuando deberíamos de estar entendiendo la voluntad de Dios en cuestiones que sí nos atañen aquí. Ese es un gran problema que tenemos los cristianos. Queremos entender las cosas profundas de Dios, pero las cosas sencillas de Dios las pasamos por alto. Yo, por ejemplo, no puedo entender en su totalidad todavía cómo es que Dios, siendo un ser perfecto, santo, puso su mirada en un pecadorzote como yo. No lo entiendo, la verdad. ¿Usted cree que yo voy a pasar los 20 años que me quedan de vida, me voy a pasar tratando de entender esa situación? No. Lo que voy a hacer es vivir agradecido con Dios, apreciar el amor de Dios, valorar el amor de Dios para mi vida. Porque no lo voy a entender nunca. Amén. Hablando de la voluntad de Dios, Él quiere que muchas veces nosotros no nos detengamos a entender los detalles de su voluntad, sino que la obedezcamos. Y dentro de obedecer la voluntad de Dios, dice la Escritura, dice la Biblia, no solamente en una parte, sino en toda la Biblia, dice que usted y yo fuimos hechos y creados para honrarlo a Él. En toda nuestra manera de ser, en toda nuestra manera de vivir, en todo tiempo y en todo lugar. Pero si somos muy honestos, muchas de las cosas que usted y yo hacemos no honran a Dios. Algunas ocasiones no tenemos que entender en su totalidad la voluntad de Dios. Tenemos que obedecerla, porque la Biblia nos dice que usted y yo tenemos que andar en fe. Amén. Por ejemplo, yo no entiendo, o si tratáramos de entender algunas cosas de la Biblia, va a ser muy difícil que podamos comprenderlo. Jesús, el Señor le dijo, por ejemplo, a Josué, quiero que vayas y antes de que tomes posesión de Jericó, de la tierra prometida, quiero que vayas, que tomes al ejército, que tomen los sacerdotes el arca del pacto y entonces vayan por 7 días hasta donde está Jericó y entonces le den una vuelta a la ciudad y se regresen. Una vuelta nada más. Y los soldados de Jericó, que eran guerreros, tenían las armas adecuadas porque el pueblo de Israel no tenían armas. Y sin embargo, sin armas tomaron la posesión de Jericó. Al 7º día, Dios le dio otra indicación a Josué. Le dijo, mira, al 7º día entonces van a rodear la ciudad. Y cuando yo les dé la orden, entonces tú le vas a decir al pueblo que griten fuerte, 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 fuerte. La Biblia dice que Josué entonces hizo exactamente lo que el Señor le ordenó. Al 7º día, el pueblo de Israel tomó posesión de la ciudad de Jericó, una de las ciudades más fuertes de aquel entonces. La voluntad de Dios a veces no se puede comprender y entender en su totalidad. Pero hay algunas cosas que Dios sí ya nos ha dicho que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que usted poner atención, en obedecer lo que ya Dios nos dijo que tenemos que hacer. A mí Dios no me va a decir lo que tiene que hacer Juan José. No, Dios le va a hablar directamente a él y ya le dijo lo que él tiene que hacer. Cada uno de nosotros ya sabemos exactamente qué quiere Dios que hagamos. Algunos dirán, no, espérame, yo no sé. Ahí está el detalle, como dijo Cantinflas. ¿Sabe por qué? Cuando uno tiene una relación íntima, personal, profunda con Dios, es allí donde Dios le revela su voluntad, no para el mundo, sino para usted. Usted y yo tenemos que preguntarle a Dios de una manera personal, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida?
Desconocemos la voluntad de Dios. Mire, conocemos algunos rasgos, características, generalidades de la voluntad de Dios, pero en cuanto a la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces no lo conocemos. Es muy triste. Eso refleja que no estamos nosotros teniendo esa relación íntima y personal con el Señor. Hay algunos aspectos de esos versículos que nos hacen ver la voluntad de Dios. El versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte. Mire, esto es lo que en teología llamaríamos un bosquejo, un mensaje textual, porque está solamente en algunos textos. Cuando descendió Jesús del monte, fíjese, la Biblia nos habla acerca de que Jesús descendió, diga conmigo, descendió. Si nos vamos al principio del principio, válgase la redundancia, la Biblia dice que Cristo estaba en la gloria con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Amén. Cuando la Biblia dice allá en Génesis capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, Dios no estaba hablando con ningún ángel, Dios estaba hablando consigo mismo, con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de que usted y yo pudiéramos entrar en el escenario, la Biblia dice que Jesús habitaba en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, porque Él es Dios. Y por amor a usted y por amor a mí, un día Jesús, lo puede ver usted allá en Filipenses capítulo 2, un día Jesús decidió dejar su gloria en el cielo. Y la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que entonces Jesús un día decidió dejar su gloria y venir aquí a la tierra. Descendió por amor a usted y por amor a mí. Si vemos el contexto de esos versículos en los capítulos anteriores, nos habla acerca del Sermón del Monte, cuando Jesús pronunció aquellas palabras tremendas en el Sermón del Monte y dijo tantas cosas tan interesantes. Y dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 8, cuando Jesús descendió del monte. Eso fue despuesito de que pronunció el sermón. Allá en el monte, la cosa estaba buena. Pero Jesús descendió. ¿Sabe? Usted y yo tenemos que reconocer que algunas veces nosotros tenemos que dejar nuestra comodidad, dejar nuestro confort para poder hacer la voluntad de Dios. Quien nos dio el mejor ejemplo acerca de hacer la voluntad de Dios fue precisamente Cristo. Descendió, dejó todo lo que tenía por amor a usted y por amor a mí. En cuanto a cumplir la voluntad de Dios para su vida, para mi vida, hemos ya dejado todo lo que nosotros estábamos aferrados. Hemos ya descendido, nos hemos despojado de todo lo que nosotros somos, representamos, queremos, anhelamos, soñamos, etc. Precisamente Jesús descendió en busca de un sueño, de un anhelo, de una meta. ¿Sabe cuál era ese? Sueño, meta, anhelo, etc. Usted y yo. Y ahora entonces nuestra meta, nuestro sueño, nuestro anhelo tiene que ser precisamente Él. Amén. Así que usted y yo, primeramente, para poder comprender, entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, tenemos que descender. Eso significa desprendernos de todo lo que nosotros consideramos valioso. Esto de descender nos habla de la humildad de Cristo. La humildad es una característica que hoy en día en nuestra sociedad, la verdad, está bien ausente. Usted y yo tenemos que considerar el retomar cierta humildad. Cuando hablamos de humildad no nos referimos a un estilo de vida, no nos referimos a carencias de cosas materiales, nos referimos a una actitud del corazón. Yo les he dicho en algunas otras ocasiones que hay gente que es muy pobre, que vive en situaciones muy limitadas. Y uno siempre dice, cuando vemos gente así, ¿qué decimos? Es que es gente humilde. No, espérame, no tienen. Pero la humildad es otra cosa. Hay gente que no tiene y son más orgullosos que los que tienen. Y hay gente que tiene un montonal
y son bien humildes. Usted ha conocido varios. Amén. Número 2. Dice ahí mismo la Escritura que cuando descendió Jesús del monte. Fíjese, la Biblia, casi siempre la Biblia cuando habla acerca de un monte, en la mayoría de las ocasiones, cuando habla de un monte, se refiere a la presencia de Dios. Amén. Por ejemplo, si usted se acuerda ahí de Abraham, empezando por Abraham, dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham que un cierto día tomara a su hijo, a Isaac de 12 añitos, y lo llevara ¿a dónde? Al monte Moria, y que ahí lo sacrificara. En ese monte fue donde Abraham tuvo la mejor revelación de la gloria de Dios. Y que conste, y usted puede ver la Biblia, la historia de Abraham, que conste que a Abraham en cierta ocasión se le aparecieron 3. Físicamente hablando, Abraham experimentó lo que en teología llamamos una teofanía, es decir, una representación física de Dios mismo. Y sin embargo, aunque Abraham tuvo ese encuentro personal con Dios, el momento más importante en la vida de Abraham, ¿sabe dónde fue? En aquel monte. Si nos vamos, por ejemplo, a ver la vida de Moisés, la Biblia dice que cuando Moisés estaba solito en el desierto, viviendo como un completo desconocido, se le apareció el Señor en un monte donde estaba ardiendo una zarza. Amén. Donde Dios le reveló a Moisés el plan para su pueblo. ¿Dónde fue? En el Sinaí. Si usted ve la vida, por ejemplo, del profeta Elías, tuvo uno de sus momentos más gloriosos. ¿En dónde? En el Carmelo. Amén. Y donde usted quiera ver en la Biblia, cuando aparece un monte, hace referencia a la gloria de Dios. La misma Biblia dice que Jesús fue crucificado en el monte de la calavera, en el monte Calvario. Ese es el momento más glorioso para usted y para mí, porque allí encontramos salvación. Entonces, cuando la Biblia nos dice de un monte, usted y yo tenemos que despojarnos de todo. En cuanto a hablar de descender, despojarnos de todo y entonces acudir al monte, a la presencia de Dios. Ahí donde vamos a tener nuestra mejor y mayor experiencia con Dios. Muchos cristianos, muchos que nos decimos cristianos hoy en día, no hemos podido dar el paso que debemos dar porque no queremos subir al monte. Ahorita, por ejemplo, yo les hablaba acerca de entrar a la presencia de Dios. En tu presencia encuentro. ¿Sabe? Muchos nos vamos de aquí sin haber encontrado nada, porque no entramos a la presencia de Dios. ¿Y cree que entrar a la presencia de Dios depende de la música? No, depende de usted y depende de mí. Entrar a la presencia de Dios no depende de nadie más que de usted. Días pasan, semanas pasan, meses pasan, años pasan, que como cristianos no hemos tenido una experiencia en el monte de Dios, en la presencia de Dios. Mire, si a veces es bien difícil que aquí, en el lugar adecuado, con la gente adecuada, por las razones adecuadas, no lo hacemos. En la casa, en la oficina, es más difícil todavía. ¿Sí me estoy explicando? Usted y yo necesitamos buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios no tiene nada que ver con música, no tiene nada que ver con cosas exteriores, tiene que ver con nuestro corazón, el anhelar estar en esa intimidad con Dios.
Dice amén. Siguiendo con nuestro texto, ahí dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Sabe? Hablando acerca de Dios, de Jesús, quizá Jesús es la persona con más seguidores en toda la historia del ser humano, con todo y que un día el tremendo John Lennon dijo que los Beatles eran más famosos que Jesucristo. Se equivocó doblemente. Se equivocó doblemente porque lo que dijo fue una tontería, fue una blasfemia. Y se equivocó doblemente porque Jesús ha sido la persona a la que más gente le ha seguido en toda la historia. Los Beatles, algunos no saben ni quiénes son esos ya. Pero mire, hablando de seguir, la Biblia dice que Jesús, en la historia de Él, en la vida de Él que nos presentan los evangelios, mucha gente le seguía, todo el tiempo la gente le seguía. Amén. Algunas veces, algunos hemos dicho, y yo estoy de acuerdo con eso, que Jesús alentó a más gente a no seguirle que a seguirle. El joven rico, por ejemplo, dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo, pues bueno, haz esto y esto y esto, aquello. De esa manera Jesús lo desalentó para que no lo siguiera, si se da cuenta. Entonces, Jesús, en su manera de ser, en su manera de enseñar, en su manera de predicar, siempre como que ahuyentaba más a la gente a animarla a que le seguían. Sin embargo, la gente siempre le seguía, por muchas razones, ¿eh? Algunos lo seguían por morbo, otros lo seguían por ociosos, otros lo seguían porque va a haber comida. Mucha gente sigue a Jesús, sigue al Señor por muchas razones, unas muy válidas. La mayoría de ellas es una conveniencia y está bien, no hay problema. A mí mucha gente me dice, no, es que usted se hizo pastor y se acercó a Dios porque le convenía, porque era así, 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 así. ¿Y a ti no te convenía? ¿A ti no te convino? A todos nos conviene. Sin embargo, yo quiero hacerle referencia en cuanto a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros tenemos que considerar algo bien interesante. Una cosa es asistir y otra cosa es seguir. Amén. Una cosa es que vengamos a la iglesia, que tengamos nuestra cultura religiosa. ¿Se acuerda cuando hablamos de la cultura? Una cosa es que nosotros estemos aquí en el lugar adecuado, con la gente adecuada, por las razones adecuadas, y otra cosa bien diferente es seguir a Jesús. Muchos asistimos, pocos seguimos. Tiene que llegar el momento en que para que usted y yo podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, dejemos de asistir, dejemos de ser oidores y seamos hacedores. Dios se aparece a nuestras vidas de alguna manera y nos dice, quiero que hagas esto. Sí, Señor, sí, ¿cómo no? Sí, claro que sí, pero nunca lo hacemos. ¿Se han dado cuenta? Necesitamos seguir a Jesús. Cuando hablamos de seguir a Jesús, estamos hablando de vivir de acuerdo a sus planes y a sus propósitos, de acuerdo a su voluntad. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto trabajo hacer la voluntad de Dios? Porque no la conocemos. Pero una vez que uno conoce la voluntad de Dios, entonces uno está obligado a hacer la voluntad de Dios. Cuando no conoces la voluntad de Dios, entonces no estás obligado a nada. Debemos de empezar a dejar de asistir meramente y poder seguir los principios y preceptos de la palabra de Dios. Amén. Luego dice que cuando Jesús descendió del monte le seguía mucha gente y he aquí vino ¿quién? 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 Mire, voy a hacer un ejercicio con usted. Yo voy a decir, y he aquí vino un leproso, dice la Biblia. Cuando yo diga, y aquí vino usted dice su nombre. ¿Me está captando para dónde voy? Y aquí vino así es.
vino un leproso. Ese leproso lo representa a usted y me representa a mí. Vino un hombre pecador. Quien tenía lepra en aquel entonces, en los tiempos de nuestro Señor Jesús, quien tenía lepra era una persona que había recibido un juicio de parte de Dios, porque había cometido una falta, porque había cometido un pecado. Si hoy en día Dios actuara de la misma manera, ¿qué cree, hermanito? Seríamos una bola de leprosos. Pero gracias a Dios por su amor, su misericordia, que Jesús un día descendió para morir en un monte, que estaba en una cruz que estaba en un monte, y darnos vida abundante y vida eterna. No estamos en la toma de Jericó. Para que usted y yo podamos conocer, hacer, entender la voluntad de Dios, necesitamos humillarnos, mi hermano. Usted y yo necesitamos humillarnos delante de Dios. Necesitamos postrarnos. ¿Sabe qué es postrarse? Va más allá de hincarse. Nuestra frente tiene que tocar el piso. Eso se llama postrarse. ¿Hace cuánto tiempo, no me conteste por favor, hace cuánto tiempo que usted no se postra delante de Dios? Y sí, aunque acabo de decir que la postura física no es determinante, en algunas ocasiones es muy importante que usted y yo tomemos la postura física de doblar nuestra rodilla y de postrarnos delante de Dios. Pero hablemos de lo que es la humildad. No hay uno más grande aquí que otro. Amén. El único diferente a usted y a mí se llama Cristo. Y ese es el único que merece devoción, entrega, distinción, admiración, respeto, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos postrarnos a otra cosa que no sea Cristo. Salimos del catolicismo romano porque nos postrábamos ante un montonal de cosas. Amén. Yo se lo tengo que decir así llanamente como es. Nos postramos ante un montonal de cosas que la verdad ni al caso. Aún como cristianos nos seguimos postrando a muchos ídolos. Dice un dicho allá en mi tierra, poderoso caballero es don. Ahí tienes. Muchos nos postramos y nos humillamos delante de la feria. Nos postramos ante muchas cosas, anteponemos un montonal de cosas a Dios. Y no se vale y no se debe, porque Dios no antepuso nada entre usted y yo. Se humilló por usted y por amor a mí. Dice amén. Estoy terminando. Después de que este hombre se humilló, fíjese bien, la humillación la llevó a lo que realmente yo quiero tratar con usted. ¿Sabe cuál es el tema? ¿Cómo? Se postró delante de él diciendo, Señor, si quieres. Señor, si quieres. Dígalo conmigo. Señor, si quieres. ¿Sabe? El hombre en cuestión sabía que él podía. Amén. Se lo voy a volver a decir a ver si me lo capta, como dice el doctor Samuel Otero. Ay, déjame te lo repito. El hombre leproso sabía que Jesús podía. Por eso dijo, si quieres. ¿Sabe qué pasa con muchos de nosotros, con usted y conmigo? Que no sabemos que Él puede. Es decir, tenemos una falta de fe. Y por eso estamos pide y pide y pide y pide y no recibimos nada, porque no decimos si quieres. ¿Por qué no decimos que sea hecha tu voluntad? Porque queremos y estamos empecinados en hacerla nuestra.
cuando es su voluntad. Este hombre dijo eso. Señor, si es tu voluntad. Amén. Ay, para que se la platiquen al Cash Luna. Siempre usted y yo tenemos que decir, Señor, si tú quieres. Señor, si es tu voluntad. No estamos cuestionando si Él puede o no puede, sino que tenemos que decir, si quieres. ¿Sabe por qué? Porque algunas veces no quiere. Y cuando usted y yo estamos entendidos de la voluntad de Dios y estamos entendidos de quién es Él, cuando Él dice, no quiero, usted dice, gloria a Dios. Pero ¿verdad que antes de orar a Dios no decimos si quieres? Sino que vamos con la petición primero por delante. Y nunca agregamos, pero finalmente sea hecha tu voluntad. Yo cuando oro por los enfermos aquí en la iglesia, no sé si usted ya se ha dado cuenta, yo siempre digo, Señor, nuestra oración es que sanes al enfermo, porque tu palabra dice que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Y porque parte del ministerio de Jesús en la tierra tuvo que ver con sanar a un montonal de enfermos. Sí. Pero siempre digo, Señor, mi oración es que sanes al enfermo, pero finalmente que sea hecha tu voluntad, porque eso es mejor. Se nos enseña allá afuera, y ahí también en la tele, que usted no tiene que decir que sea hecha tu voluntad, porque si no entonces estamos dudando. No, discúlpame, hermanito. Eso no me enseña la Biblia. Es que el poder de la vida y de la muerte están en los labios, y lo que tú declares, eso va a ser. No podemos anteponer nuestra voluntad, nuestros gustos, nuestras preferencias, por muy loables que sean, a la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que ser gente así. Sensibles a la voluntad de Dios, entendidos de la voluntad de Dios. Amén. Ese hombre dijo, si quieres, porque él sabía que podía. Al final Jesús, ¿qué le dijo? Si quiero, si quiero. Diciendo, si quieres puedes limpiarme, Jesús extendió la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. ¿Sabe usted cuántas cosas quiere para usted? Un montonal. ¿Sabe cuántas de esas usted no ha preguntado si Él quiere? Otro montonal. Porque estamos muy preocupados en las que nosotros queremos y no en las que Él quiere. Esa es la voluntad de Dios. No lo que usted quiere, no lo que yo quiero. Amén. Hay muchas generalidades de la voluntad de Dios. Pero para su vida y para mi vida, primero tenemos que buscarla en una relación íntima, profunda y personal con Él. Pero así en resumidas cuentas, la voluntad de Dios es no lo que usted quiere, sino lo que Él quiere. Y entonces tenemos que preguntarle a Él si Él quiere. ¿Usted cree que Jesús no sabía que ese hombre estaba leproso? Por supuesto que sí. ¿Usted cree que Jesús no sabía que el hombre iba a venir con Él? Por supuesto que sí. ¿Usted no cree que Jesús pudiera haber sanado al leproso sin que Él se lo pidiera? Por supuesto que sí. Pero
la actitud del hombre, las palabras del hombre, el acercarse a Jesús, el postrarse delante de Él, el reconocerlo como Señor y el decirle, si quieres, fue lo que hizo mover el corazón de Jesús. Fue lo que tocó el corazón de Jesús. ¿Qué toca el corazón de Dios que usted hace, que usted dice? ¿Hay algo que usted hace? ¿Hay algo que usted dice que hace tocar el corazón de Dios? ¿Hay algo que usted hace, que usted dice, que provoque que el corazón de Dios sea movido y que Él diga, si quiero? ¿Hay algo, hermano? ¿Podría usted hurgar ahí en su corazón, en su vida, y pregúntese, ¿qué tengo que hacer para mover el corazón de Dios? ¿Qué tengo que hacer para mover su corazón? ¿Hay algo en usted que esta mañana debe salir y arreglar allá afuera? ¿Hay algo en usted esta mañana que usted debe de entregarle a Dios? Piense en este hombre enfermo que encontró su sanidad tan solo porque se atrevió a decir, si quieres. Tal vez es lo que usted y yo necesitamos.